Bienvenidos a Caminando con Cristo, un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Toma atenta nota y prepara tu corazón. Bienvenidos. Bendiciones, un abrazo muy grande para toda nuestra familia y amigos de Caminando con Cristo. Ya estamos aquí para acompañarte con la poderosa palabra de Dios. Qué privilegio tan grande que a esta hora y a través de este medio podamos llegar hasta el lugar en el cual te encuentras para llevarte lo más hermoso, lo más maravilloso que existe, que es la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte de un tema que me apasiona, los dones espirituales. Así que agarra tu Biblia, toma tu cuaderno, toma tu esfero y vamos a tomar nota porque Dios tiene algo poderoso para ti. El libro de los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, el versículo 4, nos enseña algo muy especial el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén y amén. Note usted la expresión del apóstol Pablo que me impacta, y es que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Definitivamente, lo que nosotros debemos comprender como primera medida es qué son los dones espirituales. Los dones espirituales son herramientas de manifestación dadas por Dios a cada creyente con un fin específico: la edificación de su iglesia. Recuerde que usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no está compuesta por paredes y ladrillos. La iglesia de Jesucristo está compuesta por seres humanos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Pero la edificación de esa iglesia, la edificación de esas familias, la edificación de esas personas se realiza a través de los dones que han sido repartidos conforme a su voluntad y a cada uno conforme a Él le ha parecido hacerlo. Dice la palabra del Señor que Él lo repartió como Él quiere. Así que es importante nosotros entender que aún en Mateo 25, Jesús, hablando de una parábola de los talentos, ya estaba hablando de cómo se reparten esos talentos, cómo se reparten de la manera que Él quiere hacerlo. Miren lo que dice el versículo 15 de Mateo 25. Dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. De hecho, existen muchos dones, pero quiero enfocarme en los dones del Espíritu propiamente, hablando de 3 grupos o 3 subgrupos para que los podamos comprender a esta hora. Son los dones de habla, los dones de poder y los dones de revelación. No quiero hablarle de los dones de servicio ni de los dones ministeriales. Los dones de servicio los encontramos en Romanos y los dones de servicio los encontramos en la carta a los Efesios. Pero quiero hablarles de los dones del Espíritu propiamente y en 3 subgrupos, que son los dones de habla, los dones de poder y los dones de revelación. La primera carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 7, dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Si lo recibieres, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Recuerda que no podemos gloriarnos en los dones, porque no son nuestros, son del Señor. Es la manifestación del Señor por su gracia. Son los regalos del Señor por su gracia. Como Él quiere, a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y quiero hablarte de los primeros dones, que son los dones de habla para la edificación de la iglesia, la edificación tuya y la edificación mía. El primero que quiero hablarte se llama el don de lenguas. Esta es la primera evidencia de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Cuando veo la palabra de Dios, en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4, veo un acontecimiento maravilloso en donde en la fiesta de Pentecostés
donde se estaba esperando que sucediera algo en un aposento, el aposento alto, donde estaban todos unánimes, estaban orando. Fue en ese lugar donde sucedió el famoso de repente de Dios, donde vino el Espíritu Santo sobre 120 hombres y les fueron repartidas lenguas como de fuego a cada uno de ellos. Lo sorprendente es que todos estaban llenos del Espíritu Santo y todos los que estaban en ese lugar, habían personas de muchas naciones, de muchas lenguas, estaban escuchando cómo glorificaban a Dios en diversos géneros de lenguas. Ese día Dios hizo una manifestación sobrenatural maravillosa. Las lenguas, para que podamos comprenderlo un poco más, son como ese radio punto a punto directamente con el Señor. Cuando tú hablas en lenguas, te edificas a ti mismo y estás hablando directamente con el Padre. ¿Qué hemos de pedir? No lo sabemos. ¿Qué nos conviene? No lo sabemos. El apóstol Pablo dice que el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Hay momentos donde no sabemos cómo orar correctamente por una situación, por algo o por alguien, pero cuando usas las lenguas está intercediendo el mismo Espíritu porque Él sí conoce la necesidad. Yo he recibido muchas bendiciones, he recibido muchos milagros y muchos de ellos no los he pedido. Es más, ni siquiera se me pasaban por la mente. Pero ¿cómo vinieron? Estoy completamente seguro que fue orando en el Espíritu. Pablo dice, oraré en el Espíritu, oraré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, cantaré con el entendimiento. El hablar en lenguas es preferiblemente para hacerlo en nuestra vida de devoción privada al Señor. Porque si yo te estoy predicando en estos momentos, lo estoy haciendo en el entendimiento. No te estoy predicando en lenguas. Pero cuando le hablo al Padre, procuro hacerlo en lenguas. Por eso es importante que si no hablas en lenguas, le pidas a Jesucristo que te bautice. Dile, Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu. Es la promesa. Está escrito. Es la promesa de Jesucristo. Y si tú lo pides, Él es fiel para cumplir sus promesas. Hablar en lenguas es una maravillosa experiencia, de la cual más adelante, en un estudio más profundo, estaremos hablando porque hay mucha tela que cortar sobre ese tema. Pero quiero hablarte del segundo don cuando nos referimos al don de habla, y me refiero específicamente a la profecía. Esto no es específicamente ser profeta, estoy hablando de un don. Este es un mensaje público, escúcheme bien, que ha sido concebido por el Espíritu Santo en nosotros para instruir, para exhortar, para corregir, para enseñar, para edificar a la iglesia. De hecho, eso es lo que hace realmente la profecía: edifica, consuela, exhorta. Así que tener el don de profecía no simboliza tener el ministerio de profeta. Es algo muy diferente. No podemos confundir tener el don de profecía con profetizar y tampoco con el ministerio de profeta. Podemos tener el don de profecía, pero no ser profetas. Podemos profetizar, pero no tener el don de profecía ni ser profetas. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero eso es un don, es un regalo, es una manifestación del Espíritu sobrenatural. Necesariamente no se refiere a eventos futuros. Pueden ser exhortativos, correctivos. Puede ser una revelación específica de algo para un momento oportuno, para un momento específico. Eso es lo que hace el don de profecía. También debemos hablar de los dones de poder. Son muy importantes nombrarlos a esta hora en Caminando con Cristo. Y le invito a que usted me acompañe a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Míralo aquí en pantalla, versículo número 1. Mientras usted busca Hechos 3, quiero invitarle a que le diga a toda su familia que Caminando con Cristo ya está aquí, a esta hora, en este instante, en este momento. Compárteselo a tus amigos, háblale a alguien más de la palabra de Dios. Es importantísimo que en este tiempo final nosotros le hablemos a alguien más que Cristo vive, que Cristo reina, Cristo salva y Cristo vuelve por nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales, dale ahí a la campanita de seguir, de me gusta, y seamos una comunidad que diariamente sigamos creciendo en la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, versículo 1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano, dice la palabra del Señor, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo, y entró
con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué maravilla! Es un don sobrenatural y ese don de poder es el don de fe. Es uno de los primeros dones que nosotros debemos pedirle al Señor. La Biblia dice, procurad los dones. Así que la Biblia nos dice que procuremos los dones. ¿Podemos pedirle a Dios que nos dé dones? Por supuesto que sí. Debes anhelarlos, debes pedirle a Dios, Señor, yo quiero que me equipes con dones para edificar la iglesia. Quiero que me equipes con dones para poder seguir cimentándome en el camino contigo. Pero debemos comprender que el don de fe es muy importante. Note usted que Pedro y Juan le declararon a este cojo de nacimiento, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ahí vemos una mezcla de muchos dones en la vida de estos hombres, pero sin lugar a duda, el primero que se manifestó en el corazón de ellos fue el don de fe. De hecho, si no tenemos el don de fe, es muy difícil alcanzar el hablar en lenguas, el hacer milagros y los diferentes niveles que necesitamos, como la misma interpretación de lenguas que hace parte de los dones del Espíritu Santo. Qué importante que nosotros podamos comprender que si nosotros no tenemos fe, pues es muy difícil inclusive poder agradar al Señor. La sanidad es otro de los dones de poder. La Biblia no dice don de sanidad, la Biblia dice dones de sanidades. Es decir, hay diferentes dones de sanidades sobre diferentes enfermedades. Me atrevo a afirmar que el único que tenía el don pleno sobre todas las enfermedades era el mismo Señor Jesucristo. Pero tú y yo somos equipados con dones para sanar diversas enfermedades. Posiblemente el Señor te equipe con dones para sanar problemas de tumores, otros tendrán para sanar cáncer, otros tendrán dones para sanar problemas en las articulaciones, en los huesos. Pero el Señor definitivamente nos ha entregado y nos ha equipado con dones para esto. Este es un don que específicamente tiene una función, glorificar al Señor y que las almas lleguen a los pies de Cristo. De hecho, son una señal para los incrédulos. Tú no necesitas ver que una persona se sane de un tumor para creer, tú ya creíste por fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero muchas personas, como método evangelístico, necesitan realmente ver las sanidades del Señor de la misma manera que los milagros, que hace parte de los dones de poder. Recuerde, no solamente es la fe, sino también las sanidades y los milagros, que son intervenciones sobrenaturales, imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Convertir el agua en vino, resucitar muertos, multiplicar panes y peces. Estos son los milagros que manifestó Jesús. Tú me preguntarás, pastor, ¿y podemos hacer milagros en este tiempo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Jesús dijo, cosas mayores que estas haréis. ¿Qué necesito tener? Fe. Si tienes fe como un pequeño grano de mostaza, vas a poder mover las mismas montañas. El tercer grupo que quiero hablarte se llama los dones de revelación. Hay uno muy importante y este me recuerda a las palabras de mi esposa. Mi esposa me dice, te lo dije. Cuando una persona no le gusta a mi esposa algo, yo siempre he dicho que las mujeres tienen algo especial y antes de conocer al Señor decía que era el sexto sentido, pero no es el sexto sentido, se llama discernimiento de espíritus. Y el discernimiento de espíritus es la misma palabra, nos lo dice, discernir, diferenciar. Si lo que está operando en ese momento es el Espíritu de Dios, es el espíritu del hombre o es un espíritu oscuro, el espíritu inmundo. ¿Qué tipo de espíritu está operando en las palabras de esa persona? ¿Qué tipo de espíritu está obrando en la predicación que estamos oyendo? En esa persona que se acerca a ti a hacer un negocio, el que se acerca a tus hijos. El discernimiento de espíritus nos va a ayudar a discernir, a diferenciar qué intención tiene esa persona, con qué corazón viene para acercarse a nosotros. ¿Será que esa persona verdaderamente viene con buenas intenciones o está buscando una dádiva? ¿O está buscando posiblemente mi caída? ¿O está buscando darme que yo dé la espalda para clavarme un puñal? Bueno, el don de discernimiento de espíritus nos va a ayudar a nosotros a poder comprender realmente qué es lo que está detrás de, qué es lo que está escondido detrás de. Mire usted que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del versículo 1 al 5, vemos un acontecimiento que es el de Ananías y Zafira. Ellos vieron cómo los demás estaban vendiendo sus propiedades y los estaban poniendo a los pies de los apóstoles. La Biblia dice que en la iglesia primitiva todos tenían las cosas en común. Pero Ananías y Zafira quisieron sacar el pecho y hacerlo de los demás, pero tomándose una partecita y guardándola para ellos. Nadie le había dicho a Pedro que ellos habían guardado una parte en su bolsillo, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo no lo puede engañar nadie. Él es Dios.
y Él está en nosotros. Y ese discernimiento le hizo entender a Pedro que él había tomado una parte y la había guardado y le había mentido al Espíritu Santo. Y este acontecimiento de la iglesia primitiva causó mucho temor y temblor en medio de todos, pues ellos por mentirle al Señor terminaron muertos. El discernimiento de espíritus nos ayudará a comprender y a entender si eso que estamos haciendo realmente está bien o está mal. Es como una brújula. Por eso debemos pedirle, Señor, ayúdame a tener discernimiento de espíritus para poder entender, para ver más allá, para conocer mucho más. La palabra de conocimiento es otro de los dones que nosotros debemos comprender dentro de la revelación. La palabra de conocimiento es un don que nos ayuda a conocer pensamientos, circunstancias, enfermedades. Es como una impresión, es como un clic que viene en el momento y el Señor nos puede revelar una enfermedad, una circunstancia, una situación, algo en la vida de una persona que puede traer realmente una transformación. Recuerde, o edificamos, o consolamos, o exhortamos. Mateo capítulo 9, versículo 3 al 4 dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí. Note usted que Mateo 9, versículo 3 y 4, mírelo aquí en pantalla, dice que los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Ellos no lo estaban hablando, ellos lo estaban diciendo para ellos mismos. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Cómo conoció Jesús los pensamientos de ellos? Y ustedes dirán, pues porque Jesús es Dios. Sí, de una parte tiene razón, pero debes entender que mientras Jesús caminó en la tierra, no solamente fue plenamente Dios, sino también plenamente hombre. Y yo veo aquí la manifestación de los dones del Espíritu Santo, específicamente el don de conocimiento, la palabra de conocimiento, donde pudo comprender lo que estaban pensando en los corazones de esas personas. Ese don se manifestó en la vida de Jesús y se puede manifestar en tu vida si tú se lo pides al Señor. La palabra de sabiduría es otro de los dones muy importantes. Mira, aquí lo está viendo en línea. La palabra de sabiduría es muy importante que usted pueda comprenderla porque te va a ayudar a salir del problema en un momento específico, a la hora específica, bajo la circunstancia específica. Dios te equipa con una sabiduría sobrenatural para esa circunstancia. Te hace decir las palabras específicas para ese momento. Yo veo en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23. Veamos lo que dice. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del aerógrafo, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¡Qué tremendo! Me impacta ese don de sabiduría en la vida de Pablo. Él aprovechó la oportunidad, él aprovechó esa insignia al Dios no conocido para predicarle a los griegos, donde venían los epicúreos y los estoicos, pensadores filosóficos muy grandes, dos de las principales escuelas de interpretación filosófica griega. Pero Pablo logró llevar a muchos a los pies de Cristo, hablándoles con una palabra de sabiduría. Y sí que necesitamos ese don en este tiempo, responder a cada quien como se merece. Los gobernantes, los ministros, los líderes, la familia necesita. Tú como padre, tú como esposa, necesitas el don de sabiduría para poder ser cada día mejor. Por eso es importante nosotros anhelar los dones. Pidámosle al Señor que nos equipe de dones. Señor, que nos llenes de los dones de habla, que podamos interpretar las lenguas que tú nos permitas hablar, o que otros hablen. Que tú nos permitas, Señor, interpretar el mensaje que estás enviando desde el cielo. Que nos permitas hablar en lenguas. Que nos permitas tener la palabra profética en nuestra boca. Ese don de profecía manifestarse. Que podamos, Padre precioso, manifestar los dones de poder, los dones de revelación. A través de nosotros vamos a poder edificar la iglesia. Señor, en este momento yo te pido porque todos los que me están escuchando puedan ser equipados de los dones, Señor. Llénalos de dones, Señor. Llénalos de dones, pero que ninguno se gloríe en ellos, porque al final es un regalo de una manifestación tuya por simple gracia sobre cada uno de nosotros. Gracias, Maestro, porque siempre me escuchas y sé que vas a equipar a esta hermosa familia de televidentes, de gente que nos está viendo con los dones de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Recuerde, dones del Espíritu, manifestaciones del Espíritu que recibimos como un regalo por gracia, en donde tenemos nosotros estos grupos maravillosos, los dones de habla,
los dones de poder y los dones de revelación. Que Dios los bendiga. Que el Señor los siga llenando de esos dones. Y recuerde que caminando con Cristo es una construcción, un diario vivir, un día tras día. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Oro para que estés lleno de dones y podamos día tras día ser mejores. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad de Caminando con Cristo. Chao, chao. Caminando con Cristo, un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales y activa la campana de notificaciones. Encuéntranos como Pastor Duván Alvarado en Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por sintonizarnos. ¡Vamos por más!